Señor, te pedimos, muévete aquí. Somos el Ministerio de Dios es Real. Mi nombre es el pastor Reinaldo Soriano y en esta preciosa ya tarde vamos a hablar la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras escrituras en el libro de Jueces 6:14. Jueces 6:14. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mirando Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo, Padre, en el nombre de Jesús? En esta preciosa ya tarde, Señor amado, que sea su Espíritu Santo hablándonos, Señor, a través de su poderosa palabra, Señor, la cual promete que no regresará vacía, sino para el propósito que usted lo ha puesto en nuestro corazón, Padre. Padre, que a través, Padre Santo, de este YouTube, Señor, a través de estas cámaras, Señor, tu palabra sea administrando, Señor, a aquel necesitado, aquel sediento, Padre, aquel que a lo mejor está atemorizado, Padre Santo, por lo que está aconteciendo, Padre, porque tal como se está moviendo, Señor, el mundo ha cambiado totalmente, Padre, pero su palabra no cambia, Señor, es viva y eficaz. Su palabra dice: cielo y tierra pasará, mas su palabra nunca pasará, Señor. En este libro de los Jueces 6:14, en este versículo dice la Escritura: y mirando Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Aquí estamos hablando de Gedeón. Les voy a hacer una pequeña de lo que estaba aconteciendo en estos momentos. El pueblo de Israel había hecho de nuevo lo malo delante de Jehová. Es un común denominador en el libro de los Jueces que el pueblo de Israel todo tiempo hace lo malo delante de Jehová, y Jehová levanta a un juez, y en este caso fue Gedeón. Dice la Escritura que como habían hecho lo malo delante de él, Dios los había entregado por 7 años en manos de los madianitas para que destruyeran y hicieran con el pueblo toda la maldad que ellos quisieran. Los había entregado por 7 años, y dice que la mano de Madián prevalecía contra Israel y contra los hijos de Israel por causa de los madianitas. Dice la Escritura que se hicieron cuevas en los montes que ellos vivían. Imagínense, después de tener una gran, linda y bonita lugar donde vivir, se habían hecho cuevas en los montes, en las cavernas y en lugares fortificados. Sucedía que cuando ellos habían cultivado, habían sembrado y era tiempo de recoger de cortar la cosecha, dice la Escritura que en ese momento, cuando ellos salían, habían sembrado, iban a recoger la cosecha, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban, acampando contra ellos, y les destruían el fruto de la tierra. Es decir, que aparte de que ellos estaban encerrados, ellos solamente salían a cultivar la tierra. Ellos solamente salían, me imagino, a ver sus tierras, a cultivar, y cuando era la época de recoger los frutos, venían estos madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente en contra de sus camellos, con sus caballos, y venían a robarle todo el fruto de la tierra. Y eso lo hacía, dice la Escritura, hasta de llegar a Gaza, y no le dejaban alimentos al pueblo de Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos con su ganado, dice la Escritura que subían como langostas, es decir, que eran incontables, y tenían oprimido al pueblo de Israel. Es decir, que este pueblo pasaba encerrado en estas cuevas, en estos lugares, pasaba oculto, temblando, porque sabían que los enemigos podían venir.
y destruirlos totalmente. Y si los encontraban a ellos mismos, hasta ellos mismos los mataban o los esclavizaban. Dice la escritura que eran innumerables y hacían una devastación total, es decir, destruían todo lo que con la mano del pueblo de Israel progresaba. Le vino a ellos un castigo por 7 años y estaban atemorizados, hasta que un día, dice la escritura, que hubo un hombre llamado Gedeón, y un día aconteció de que él estaba afuera y se le apareció el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová le llamó varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Alguien oculto en una cueva, alguien oculto porque el enemigo puede venir a matarlo, y el ángel de Jehová le llamaba varón esforzado y valiente. Déjame decirte, querido hermano, querida hermana, que ante los ojos de nuestro Dios, ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos varones y varonas esforzadas y valientes. ¿Por qué? Porque nosotros, los que ya le servimos a Dios, sí, en nosotros hay una fuerza superior, y eso es lo que vamos a hablar a través de esta palabra. Cuando yo leía esta escritura, cuando yo releía el libro de Jueces, me llama la atención porque estamos pasando momentos difíciles, donde estamos pasando momentos de pandemia. Déjame decirte, querido hermano, hay varios enemigos, pero yo quiero hablarte de 2 enemigos. Primero, el coronavirus. Han ordenado una cuarentena. Ya muchas personas ya van por la segunda cuarentena. Hay países que ya van por la segunda cuarentena. Ahora el otro problema que viene es el caos que hay, economía, falta de alimentos. Para hacer más difíciles las cosas, el enemigo se ha metido en los hogares. Hay hogares que se están matando entre ellos mismos. Hay hogares que simple y sencillamente la mujer no soporta al hombre, o el hombre no soporta a la mujer. Los mismos padres no soportan a los hijos. Los mismos hijos no soportan a los padres. Estamos pasando por momentos difíciles, donde es bien difícil también salir a la calle. Porque si salimos a la calle, podría ser que las autoridades nos lleven detenidos, porque estamos desobedeciendo la cuarentena. Y por otro lado, estamos viendo que si salimos a la calle también está el coronavirus. Esta es enfermedad que ha venido a destruir. Tal como la escritura dice, el enemigo ha venido a matar, a destruir. Estamos perdiendo nuestra libertad. Y por si fuera poco, estamos viendo en las noticias que es algo que ha venido para quedarse. No hay una vacuna, no hay una medicina, no hay nada que el hombre haya descubierto para poder combatir esta enfermedad. Así estaban el pueblo de Israel encerrados, no hallaban una salida. Es más, se sentían abandonados por Dios. Pues la misma escritura dice que el mismo Dios había entregado en manos de los madianitas, porque se había portado mal este pueblo, porque había dejado de ver al Dios Altísimo, porque habían ellos comenzado a adorar al Dios Baal, a otros dioses. Es algo de similitud a lo que nos está aconteciendo. Y por si fuera poco, se está anunciando que dentro de pronto van a abrir las economías en diferentes países. Así está sucediendo en los Estados Unidos también. Y hay gente que está pensando, veía en la televisión, hay unos que andan haciendo manifestaciones para que el negocio sean abiertos, para los centros de trabajo, los restaurantes, los lugares sean abiertos, porque simple y sencillamente la economía va para abajo. Vamos a llegar a un momento en que por más grande esfuerzo que los gobiernos quieran hacer para hacer llegar alimentos al pueblo, va a ser casi imposible, porque también los gobiernos se van desgastando económicamente. Es decir, que vamos a llegar a un momento en que vamos a tener que salir a la calle. Es decir, que vamos a llegar a un momento en que vamos a tener que salir a enfrentar el coronavirus. Parece mentira. Recuerdo yo que de joven miraba en las películas, y eso es lo que nos mostraba Hollywood en las películas,
que íbamos a vivir un tiempo en que íbamos a tener a la tierra o la ciudad envuelta en una bola de cristal, donde iba a haber oxígeno puro, y saliendo de ese lugar iba a haber radioactividad. Nos mostraban películas así como viendo en el futuro a Nueva York, como por ejemplo que había caído una bomba radiactiva, pero habían construido un shelter, una protección alrededor de la ciudad, y los que habitaban adentro de la ciudad respiraban puro y andaban tranquilamente, pero no podían salir fuera de la ciudad. Así miraban el futuro, pero veamos ahora el futuro cómo está. Tenemos que aprender a vivir con un virus que está matando gente. Y tenemos que ver y salir, porque tenemos que ir a buscar los alimentos. Como decía anteriormente, las ayudas por donde vengan van a llevar a un momento en que se van a agotar, y el único que puede darnos en todo momento su mano de ayuda, su mano de poder, es nuestro Dios. Pero veamos lo que aconteció a Gedeón, un hombre que estaba oculto en las cuevas, que estaba temblando, estaba miedoso, así como muchos de nosotros estamos. Porque ahorita estamos confrontando, mira, hay un grupo que quiere que se comience y se reabra los negocios, la estructura económica de los países. Y hay otro grupo que dice, no, preferimos estar en casa. Porque el coronavirus se va a proliferar y va a haber más infecciones. Pero los científicos están diciendo que mientras no haya una vacuna, no se va a poder combatir este coronavirus. Se está hablando que allá en Japón van por la segunda ola. Algunos dicen que ya es la tercera. Estamos viendo cómo en lugares que ya han abierto dentro de los Estados Unidos, los han vuelto a cerrar porque han visto que se está proliferando el coronavirus. Es decir, que es un enemigo que ha venido para quedarse a dañar a la población. Es una peste. Y Gedeón el pueblo de Israel estaba pasando por ese problema. No había una peste, no había un virus, pero sí estaban los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente que venían en contra para destruir. Eso les robaban, eso los mataban. Coronavirus mata. Si nos quedamos en nuestra casa, va a haber un momento en que no va a haber quien nos ayude y vamos a necesitar salir por la economía, por pagar nuestra renta, por pagar nuestros alimentos. Tenemos que salir. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vean lo que le aconteció a Gedeón. El ángel de Jehová se le apareció y le llamó varón esforzado y valiente. En el versículo 14 dice la escritura que Jehová le miró Jehová y le dijo, ven con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas, no te envío yo. Si nosotros analizamos este versículo y nosotros podemos ver qué fuerzas había en Gedeón. Si Gedeón estaba oculto, Gedeón estaba en las cuevas, estaba escondido. ¿Qué fuerzas puede haber en alguien que está escondido? ¿Qué fuerzas hay en nosotros para ir y enfrentar un coronavirus? ¿Qué fuerzas hay en nosotros para ir y enfrentar la situación económica que está surgiendo en nuestros países? La economía mundial. Hace pocos días estaban anunciando que el valor del petróleo cayó a negativo 35. ¿Sabes qué es negativo? Es nada. Es que nadie lo está comprando. Es negativo. Es un momento de aflicción. Pero miren lo que hizo Gedeón. Tuvo un diálogo, una conversación con el ángel de Jehová, que él no se daba ni cuenta con quién estaba hablando. Y quiero decirte que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento era nuestro Señor Jesucristo. Así le llamaban, el ángel de Jehová. Y le dice, ve con estas tus fuerzas. En él no había fuerzas. Y le dijo, y salvarás a Israel de mano de los madianitas. No te envío yo. Ahí vamos. Dice la escritura que si Dios contigo, ¿quién contra ti? No son nuestras fuerzas. Hermano, no te estoy diciendo ve a la calle. Yo te quiero dar los pasos
que la Biblia ha establecido de la manera en que Gedeón pudo vencer a los madianitas, a los amalecitas y a los hijos del oriente. Dice que eran como langostas, o sea, que eran millones, eran multitudes de ellos en contra del pueblo de Israel. Yo te quiero dar los pasos que aquí yo he visto, el Espíritu Santo me ha hecho visualizar dentro de la Escritura para que nosotros aprendamos a hacer. Número 1, quiero darte en el versículo 18, Jueces 6:18, dice, hablando Gedeón al ángel de Jehová, te ruego que no te vayas de aquí. Hablando Gedeón al ángel de Jehová, hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Es decir, que Gedeón le ofreció al ángel de Jehová una ofrenda. Te conozco. Dirás en tu corazón, ya se arruinó el pastor, está pidiendo ofrenda. Yo no te estoy llamando de economía. Yo no te estoy llamando de dinero, no te estoy hablando de dólares, no te estoy hablando de colones, no te estoy hablando de alguna moneda, no te estoy hablando de oro, no te estoy hablando de plata, no te estoy diciendo tráele algo de valor a Dios. En ese tiempo, dice la Escritura, en el versículo número 19, dice que Gedeón preparó un cabrito y preparó panes sin levadura. Y preparó, dice, un canastillo y el caldo de una olla. Y sacándolo lo presentó debajo de aquella encina. Y el sacrificio fue hecho. Nosotros no vamos a ir a matar a animalitos. El sacrificio ya fue hecho. El mayor sacrificio fue nuestro Señor Jesucristo, como que fue, dice de la Escritura, como una oveja a la cruz del Calvario. Por Él es que nosotros estamos acá. Por Él es que dice la Escritura que somos salvos, porque Él ya pagó por nuestros pecados. Pero entonces, ¿de qué ofrenda está hablando, pastor? Yo te estoy hablando de una ofrenda, querido hermano, querida hermana, que tú puedes presentar delante de Dios. Puedes hacer un ayuno, un día de ayuno. Puedes hacer 2 días de ayuno. En ese día de ayuno vas a dejar de estar viendo YouTube, vas a estar viendo películas y vas a entrar en comunión con Dios, leyendo las Escrituras y hablando con Dios, es decir, en la oración, una ofrenda grata delante de Dios. Paso número 1, te lo repito, una ofrenda, un olor fragante delante de Dios, conversando con Dios, buscando la presencia de Dios. Te estoy diciendo, es una ofrenda grata delante de Dios. No te estoy mandando a que sacrifiques un cabrito, que hagas lo que Gedeón hizo. Es una ofrenda grata delante de Dios. Y dice la Escritura que allí donde Gedeón hizo este sacrificio, ahí edificó un altar y en ese tiempo le llamó Jehová Shalom. Vamos a darte el punto número 2. Está en el versículo número 26. La palabra, y dice la Escritura, versículo 26. Y edifica altar a Jehová tu Dios. Y edifica un altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando, y le da las instrucciones cómo iba a ser el sacrificio y todo. Pero lo que yo te quiero decir, que el punto número 2 es edificar un altar a Jehová tu Dios. Tú dirás, pero yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Sí, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero Él te está pidiendo y nos está enseñando a través de esta instrucción de que nosotros debemos de edificar un altar a Jehová. ¿Qué altar, pastor? Un lugar donde nosotros dediquemos a orarle a Dios. Puede ser ahí en el closet, puede ser ahí en la recámara. Pero pastor, vivimos muchos en un apartamento, puede ser hasta en el mismo baño, hermano. Un lugar donde tú hables con Dios, donde le edifiques un altar, donde tú busques su presencia. Ese es un altar, un lugar donde tú
hablas con Dios. Punto número 2, un altar. Dice la Escritura que vino Jehová y le dio instrucciones a Gedeón, y en el caso de Gedeón le dijo que fuera a la casa del padre y que ahí habían unos toros, y le dio las instrucciones de cómo uno lo iba a tomar el segundo, y le dio las instrucciones de que en ese altar, para hacer ese altar, lo iba a ir a hacer donde ya estaban establecidos el dios de Baal. Número 3, dice la Escritura, de que cuando Dios habló con Gedeón de edificar ese altar, le dio las instrucciones que fuera, y que afuera del templo de la casa donde vivía el papá de Gedeón, donde vivía la familia de Gedeón, ahí habían altares al dios Baal. Versículo número 25 dice: aconteció que en la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que es de tu padre. ¿Qué vamos a hacer? Destruir los altares a Baal. ¿Cómo así, pastor? Destruir los altares a Baal en nuestros hogares. A veces vivimos con hermanos, con personas que son inconversas. Mira, hermano, cuando las personas no tienen el conocimiento claro de lo que es Dios, cuando las personas no tienen el conocimiento claro de lo que la Escritura dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y dice que no adorarás dioses ajenos. Tienes que destruir ese altar a Baal. Probablemente el altar a Baal, hermano querido, es que tú estás adorando el Dios YouTube. Probablemente, querido hermano, el altar a Baal es que tú, en vez de estar viendo prédicas, en vez de estar leyendo la Biblia, estás viendo novelas. El altar a Baal, hermano, es que posiblemente dentro de tu misma casa, querido hermano, hay gente que no está adorando a Dios, sino que está adorando otros dioses. Déjame decirte, querido hermano, que conozco hogares donde se adora a Dios y hay gente que todavía no sirve a Dios, pero dentro de ese hogar se está sirviendo también a la Santa Muerte. Destruir los altares, hermanos. Destruir esos altares donde se adoran los dioses ajenos a Baal, hermano. Es decir, hermano, aquello que nosotros llevamos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. El Espíritu de Dios mora en nosotros, hermano. Pero cuando hay otro ambiente a nuestro alrededor, hay fuerzas contrarias a nosotros mismos, hermano. Hay fuerzas contrarias, hermano, que nos están queriendo robar la bendición. Déjame decirte, querido hermano, que en cierta ocasión, cuando nosotros iniciamos la iglesia en el lugar donde estamos establecidos, ahí son unos centros comerciales, hermano. Ahí hay talleres, ahí había de todo. Déjame decirte, querido hermano, que lo primero que Dios puso en mi corazón fue que derribáramos altares al dios Baal. ¿Por qué? Porque mi vecino adoraba la Santa Muerte, tenían una gran Santa Muerte adentro de ese lugar. Había otro vecino que adoraba a otros dioses diferentes. Habían ahí dioses de los indios, de los hindúes. Y Dios me puso en el corazón que oráramos, y empezamos con la familia. Empezamos con los que en ese tiempo estábamos levantando ese templo, el ministerio de Dios real, a buscar a que fueran destruidos esos templos que adoran al dios Baal. De ahí salió la Santa Muerte. De ahí se fueron todos dioses de los budas. Hermano, tú tienes que ver dentro de tu hogar a levantar un altar, pero primeramente tienes que sacar los dioses de Baal. Todas estas instrucciones Dios se las estaba dando a Gedeón. Mira lo que lo envió a hacer. Primero, una ofrenda. Segundo, a sacar los dioses con D pequeña a Baal.
a sacar Baal de nuestros hogares, hermanos. En cierta ocasión nos llamaron a la pastora y a mí para que fuéramos a orar por un hogar. No servían a Cristo. Fuimos a una casa y esta familia estaba siendo atormentada horriblemente, hermano. Era una madre soltera, lo que no recuerdo si eran cuántos hijos, eran 3 o 4 niños pequeños, pero los niños miraban los demonios. Era un hogar que cuando entramos, hermano, apenas alumbramos un poquito, todo en oscuro. Y cuando llegamos, nos avisaron con mi esposa, ese día ayunamos y fuimos a orar a ese lugar. Y lo primero que le dije yo a aquella madre, que estaba asustada, nerviosa, perdida, y le dije yo, hemos venido a hablarte la palabra de Dios primeramente. Y empecé a hablarle la palabra de Dios. Y aquella mujer empezó a llorar. Y yo le dije, de nada sirve que en el nombre de Jesús nosotros saquemos todos estos demonios, porque se sentía la presencia demoníaca en ese lugar. Es decir, que ahí se adoraban dioses ajenos, ahí estaban los dioses de Baal. Y le digo yo, si usted no recibe a Cristo Jesús en su corazón, estos van a volver a tomar su casa al no más irnos nosotros de acá. Y la pregunta, ¿quieres aceptar al Señor Jesús como Salvador personal de su vida? Y dijo, sí. Oramos por esa familia. Y cuando entramos con la pastora a orar a aquel lugar, hermano, era un lugar, hermano, que cuando tú ibas entrando y encendí, lo primero que hice es encender la luz, porque había una oscuridad total. Déjame decirte, hermano, que aquellos niños miraban los diablitos pasando por aquella casa. Estaban aterrorizados, lo veían a todo momento. Y en eso entramos con la pastora, guiadas por el Espíritu Santo, a la recámara de la persona por la que fuimos a orar a la casa. Aquel cuarto estaba oscuro. Y cuando yo iba orando en el nombre de Jesús, reprendiendo al diablo, de una pared salía una luz, fuego, un fuego rojo como una llama de fuego. Y le digo a la pastora, le digo, amor, ven para acá, enciende la luz. Y ella vio la luz que salía de ahí. Y cuando ella encendió la luz, y lo que había en la pared era un póster de la Santa Muerte. Parece mentira, hermano. De aquella Santa Muerte le salían fuego de los ojos a aquel hogar, hermano. Estaba lleno de espíritus malignos porque se adoraba al Dios Baal. Querido hermano, a veces nosotros no sabemos. A veces nosotros vamos a la iglesia o vamos a un rincón a adorarle a Dios y nosotros traemos al Espíritu Santo, traemos el fuego de Dios, aquella presencia que hemos recibido en la iglesia, en la adoración o en la búsqueda personal que cada uno de nosotros tenemos. Pero cuando hay familia que no es convertida, tú no sabes a qué Dios Él está adorando. Déjame decirte, querido hermano, que a veces el inconverso adora al Dios pornografía. Déjame decirte, querido hermano, que a veces, hermano, en el mismo hogar se está adorando al Dios chisme. Esta palabra nos está invitando a que nosotros derribemos el altar de Baal. El ángel de Jehová envió a Gedeón y le dijo, ve a tu casa. Y le dijo, derriba el altar de Baal que está en la casa de tu padre. Dice la escritura, querido hermano, que Gedeón fue y buscó 10 personas para que le ayudaran a hacer aquello que el Señor le había encomendado. Y dice la escritura que él dijo, mejor lo hago en la noche cuando nadie me ve. Y cuando llegó la noche destruyeron y quebraron aquella altar a Baal, destruyeron y de la diosa Acera también, que estaban juntos, una diosa Acera, el dios Baal. Y dice la escritura que las quebraron y las destruyeron y allí cortaron aquella res, aquel toro. Y dice la escritura que ahí quemaron y hicieron un templo para Dios. Pero dice la escritura, querido hermano, que en la mañana cuando el pueblo encontró de que habían sido destruidos el templo a Baal, dicen que fueron del papá de Gedeón y le dijeron lo que había sucedido. Y cuando el papá de Gedeón preguntó, ¿y tienen una idea de quién fue?
y dijeron: fue tu hijo Gedeón. Y todos lo querían matar a Gedeón. Y todos se quisieron unir para destruir a Gedeón y aquellas 10 personas, porque alguien los había visto. Y vino el mismo padre de Gedeón, que era el que adoraba a estos dioses, y le dice: ¿van a luchar ustedes por Baal? Y entonces, ¿no está vivo Baal para que él se defienda? Y eso aplacó todo. Imagínate el mismo Dios usando al padre de Gedeón para que no vinieran en contra de Gedeón. Y es por eso que le llamaron, Gedeón fue llamado Jerobal, el que contienda contra Baal, y derribó. Número 30, en el versículo 34 dice algo poderoso, querido hermano. Dice la escritura: entonces, desde el 33 te voy a leer: pero todos los madianitas, los amalecitas y los de oriente se juntaron a una, o sea, se unieron, y pasando y acamparon el valle de Jezreel. Versículo 34. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Cuando éste tocó el cuerno, los abisteritas se reunieron con él. Los enemigos se habían reunido. Todos los enemigos se habían reunido para destruir al pueblo de Israel. En ese momento, si tú te fijas, cuando él cumplió, número 1, le dio una ofrenda a Dios. Número 2, sacó los dioses de Baal, los destruyó, los desechó de la casa del padre de él, que era donde él vivía. Número 3, edificó un altar. Dice la escritura que el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Jueces 6:14 dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. No te envío yo. Cuando tú hagas esto, cuando nosotros sigamos estos 3 pasos, no vamos a ir allá afuera con nuestras fuerzas, vamos a ir con la fuerza de Dios. No te envío yo. Dirás: pero hermano, eso sucedió a Gedeón. Pero hermano, yo te quiero decir que esta palabra fue revelada a mí. Esta palabra me ha sido enviada a nosotros para que nosotros obedezcamos, hermano, porque nosotros vamos a llevar la protección divina de Dios, así como Gedeón llevaba la protección divina de Dios. Simple y sencillo, 3 pasos. La ofrenda a Dios. Número 2, destruir a los dioses de Baal y Cera de nuestras casas. Y número 3, edificar un altar a Dios. Querido hermano, el libro de los jueces, aquí, si tú lo lees del 6, 7, vamos a ver de la manera poderosa que Dios usó a Gedeón. Porque ya no iba con las fuerzas de él, ya iba con las fuerzas de Dios. Cuando Gedeón sonó esta trompeta, dice la escritura que se unieron todo aquel pueblo. Vinieron de los ebiseritas, se reunieron. Y Gedeón les habló para que se unieran para combatir aquellos que a sus enemigos, lo que la Biblia los describe como langostas, es decir, muchas. Y dice la escritura que cuando Dios vio, más o menos la escritura está hablando de 32,000 hombres, Dios le dijo a Gedeón: no, son muchos. Y Gedeón: ¿cómo que muchos? Me imagino que Gedeón dijo. Y le dice Dios: no, son muchos. Porque entonces la gente va a pensar y va a creer que porque el ejército era bastante, tú ganaste. La victoria se la van a dar a los hombres y no a mí. Aquí estoy parafaseando. Y dice que Dios le dio las instrucciones a Gedeón y le dijo: diles que en la noche aquel que tenga miedo, aquel que tenga temor, aquel que no se sienta a gusto en la noche, donde nadie lo ve,
se pueden regresar a sus casas. Dice la Escritura que se regresaron 22,000 hombres. En la mañana ya habían solo 10,000 hombres. Mira el poder de Dios. Viene Dios y le dice a Gedeón, aún así son muchos. Y me imagino a Gedeón que estaba empezando a caminar en fe a las fuerzas que Dios le había dado, donde él le dijo, ¿no te envío yo? Dice la Escritura que le dijo Dios, le dijo Jehová y le dijo, envía estos 10,000 al río a tomar agua y yo te voy a decir quiénes se van a quedar. Dice la Escritura que cuando aquellos fueron al río a tomar agua, habían unos que tomaban agua como que eran perritos, es decir, solo agachaban su cara, su cabeza, y empezaban a lamber el agua del río. Y habían otros que recogían el agua en sus manos y se la bebían. Y vino Jehová y le dijo, a los que están tomando agua como perritos, a esos vas a dejar. Y solo eran 300 hombres. 300 para una multitud, para un ejército, para millares o millones de enemigos en contra de él. Pero así es Jehová, porque no vas a ir con las fuerzas tuyas, sino con la fuerza que Dios te da. Quiero recordarte, querido hermano, primero, haz una ofrenda a Dios, ayuna, retírate un día, retírate o 2 días y llénate de la presencia de Dios. Ora, adórale, conversa con Dios. Número 2, destruye todo lo que es de Baal y todos los dioses ajenos, las imágenes de Acera, todo lo que esté contrario, todo lo que no tenga la presencia de Dios de tu casa. No te estoy diciendo que corras al inconverso, pero háblale la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Antes de comenzar esta prédica, me estaba diciendo la pastora Reina que en estos momentos de pandemia ha aumentado la venta de la Biblia en un 70%. Es decir, que en estos momentos que el hombre tiene temor de lo que está aconteciendo al coronavirus, la gente está comprando más la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos que tienen miedo y ellos saben que por mucho que nos quieran ayudar los gobiernos, que por mucho que nos quieran ayudar los médicos, no está en ellos la respuesta, no está en ellos la solución. La solución la da Jehová de los ejércitos, porque Él te envía con tus fuerzas, porque Él va a estar contigo. A donde tú vivas, Houston va a ser abierto de nuevo. 1 mes, 2 meses, lo dudo, porque la economía va de mal en peor, porque en los hogares se está matando la gente. Va a ser reabierta pronto y el coronavirus va a estar allá afuera. Y así como los enemigos se atacaban a Gedeón, a los israelitas, allá está el coronavirus esperándonos afuera. Hermano, en el nombre de Jesús, esta palabra yo la he recibido para dártela a ti. Cumple estos 3 pasos y Dios te dirá, no te envío yo, y allá afuera no te va a suceder nada, siempre y cuando busques a Dios y sobre todo, y también obedezcas las reglas, las leyes que el hombre está estipulando. Usa las máscaras, una distancia social, y sobre todo Dios te está enviando.
Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que a través de estas cámaras, a través de estos videos, Señor, en YouTube, Señor, tu Espíritu Santo sea moviéndose, Señor amado. Señor, aquel que tal vez está decaído, aquel que tal vez, Señor bendito, estos momentos que está pasando de cuarentena, está triste, está nervioso, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú das toda la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dale paz, Señor amado. Padre, aquel que está enfermo, Señor, sánalo. Quita todo dolor, quita toda tensión nerviosa, Padre. Señor, obra, Señor amado, en esos cuerpos tal vez dolientes, Padre. Señor, yo te pido, mi Dios amado, que tu mano de poder, tu Espíritu Santo, Padre, se mueva, Señor, allí, Señor, donde están esos enfermos de coronavirus, Padre. Señor, que haga, Señor, que seas tú mostrando tu gloria, Padre, en aquel hermano que han declarado, Señor, que tal vez le han quitado esos tubos respiratorios, Señor, esos pulmones artificiales, Señor. Señor, aquel que el médico ha dicho que no tiene ya, Señor, una sanidad, Señor, que va a morir, Señor, es lo que los médicos están diciendo, Señor, pero en el nombre de Jesús, Señor, tú estás levantando a esas personas ahí, Señor, porque tú estás mostrando tu gloria, Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, ahí está, Señor, sanando, mi Dios amado. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor amado, y que no regrese vacía, Padre, en el nombre, sobre todo nombre, Padre. Amén.